en el Bolsón, donde, bueno, además de su tarea de cardiólogo y toda la tarea comunitaria en el exterior del país, hace una tarea tremendamente valorable en el sur, en ciudades muy chicas, llevando el consejo y la promoción de la salud en una forma tremendamente atractiva, amena y musical, porque César es músico también, tiene un grupo con el cual genera promoción de la salud en ciudades muy, muy chiquitas del sur argentino. Y bueno, y como Argentina le ha quedado chica, también de Europa, porque ha sido invitado a un festival de músicos solidarios con alguna acción sobre la salud de la gente, así que próximamente lo vamos a ver en Italia, llevando su mensaje de promoción de salud. Así que da para hablar mucho de todas las cosas que haces porque son una más atractiva que la otra, pero vamos a focalizar en este tema. Así que, César, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Grandes amigos, me alegro de que hayan llevado adelante, ¿no?, la recuperación del centro después del desastre climático que tuvieron, así que me puso muy contento de saber que son resilientes, que tiran para adelante y que salen adelante a pesar de las dificultades. Lo que no mata fortalece. Y conociéndolos a ustedes, sé que ahora va a ser el doble lo que van a apostar por el centro que han creado y que va creciendo día a día. Y hablando del centro, donde ustedes, desde que me invitan, cosa que agradezco obviamente, me puse a buscar a ver si estaban en tema, si en algún punto hay alguna mención al tema del medio ambiente como algo que tiene que ver con en este caso lo que encontré con la responsabilidad social, ¿no? Y acá quería compartir, bueno, algo que ustedes conocen, pero que habla de la interacción del centro, que no está aislado en el mundo, sino que está en una ciudad y en un medio ambiente y que consideran que trabajar en la ciudad con el medio ambiente es una forma de respetar el derecho de las personas. Así que me pareció que era interesante esto para focalizar cómo, bueno, uno tiene que mirar un poquito más allá de donde termina el consultorio, mirar dónde vive y si no el ambiente nos hace algunas jugadas que nos enteramos después un día con un desastre, con un evento climático extremo, así como lo llaman, nos hace recordar que el cuidado del medio ambiente es parte de nuestro trabajo social. Este es el documento de posición que fui uno de sus autores. Esto fue publicado el año pasado, así que los invito a entrar al sitio de la Sociedad Argentina de Cardiología. Lo pudimos presentar en el Congreso Argentino del año pasado y realmente hubo mucha repercusión. Creo que es una muy buena actualización. Intentamos que no sea demasiado larga, ni demasiado engorrosa, ni difícil. Así que el que tenga alguna duda me va a preguntar a mí y si aún le quedan dudas, puede recurrir a este documento. Vamos a ponernos un poco en posición de saber de qué se trata el impacto, ¿no?, de la polución del aire sobre la salud. Y tenemos, y yo creo que esto no, yo creo, está ya un poquito atrasada la información porque los números son un poquito más altos hoy en día, pero hay 9 millones de muertes atribuibles al polutoma. Y el polutoma está constituido por la contaminación, no solo del aire, que es lo que los cardiólogos tenemos más en cuenta, sino también la contaminación del agua y la contaminación de la tierra. De esas 9 millones de muertes, 6,7 millones, hoy ya se habla de algo más de 7 millones, son atribuibles a la polución del aire. Y de todas estas muertes atribuibles a la polución del aire, alrededor del 50%, o sea, la mitad, estamos hablando de 3 millones y medio de muertes al año, son por enfermedad cardiovascular. Si uno siempre tiende a asociar que el problema es respiratorio con la contaminación del aire, pero se fue viendo que también es un elemento que genera enfermedad cardiovascular.
una de cada 5 muertes cardiovasculares en el mundo, o sea, alrededor del 20%, son debidas a la contaminación del aire. Y nosotros sabemos de la hipertensión, el colesterol, la glucemia, todo eso, y a pesar de esto, a veces no tenemos en cuenta que una de cada 5 muertes en todo el mundo tiene que ver con la contaminación del aire. Entonces, esto fue hecho por la Universidad de Washington, en lo cual se hizo una especie de ranking sobre cuáles son los factores de riesgo sobre mortalidad global. Esto no es solo cardiovascular, a nivel global, cuáles son los factores de riesgo que más terminan generando muertes. Y fíjense, la polución del aire está por arriba del azúcar, de la glucosa alterada en ayunas, por arriba del índice de masa corporal, estamos hablando de obesidad, por arriba del colesterol LDL. ¿Quién de nosotros dejaría de saber los niveles de colesterol LDL de nuestros pacientes, ¿no? Sin embargo, muchas veces no les preguntamos a los pacientes si están expuestos a algún tipo de contaminación ambiental. Y otra cosa que es como un preconcepto, nosotros pensamos en el ambiente exterior siempre como el motor de la contaminación, la fuente de contaminación. Obviamente que existe a través del tráfico, a través de las fábricas, en muchos lugares también las quemas, ¿sí? Pero también existe una contaminación que está puertas adentro. Esto puede ser por quema de combustibles dentro del hogar. Ustedes sabrán mejor que yo, habría que ver en la periferia de Bahía Blanca cuántas casas se están hoy en día calefaccionando con leña o carbón, ¿sí? O usan como medios de combustión el querosén o el alcohol dentro del hogar, ¿sí? Y después hay otras formas de humo dentro del hogar, como, bueno, ya sabemos del tabaco, y también tener en cuenta las velas y sahumerios. Como primer mensaje, dentro del hogar no tiene que haber humo, no importa de dónde venga, si es de tabaco, de sahumerios, de donde sea. Los sahumerios, por ejemplo, una vez que se apaga el saumerio, durante 3 horas en ese hogar donde estuvo el saumerio prendido, hay niveles de material particulado fino por arriba de los recomendados por la sociedad, por la Organización Mundial de la Salud. O sea, que una vez que se apagó, igual durante mucho rato queda el humo en el ambiente, uno lo respira y termina siendo un contaminante. Obviamente que no es lo mismo si uno prendió algún día un saumerio que si se calefacciona todo el invierno con carbón, ¿no? O con leña. Pero bueno, hay que, como primer mensaje es, dentro del hogar no tiene que haber humo. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo genera todo esto? Bueno, hay muchos contaminantes que vienen, ya sea desde lo ambiental, ya hablamos del tránsito, industrias, quemas, incendios, polvo en suspensión, volcanes, algunos son naturales, otros son provocados por el hombre. O el intradomiciliario, como hablamos recién, también hay productos de limpieza que tienen algunos componentes que pueden ser contaminantes dentro del hogar. ¿Qué contaminantes se producen? El que más está estudiado con respecto a la enfermedad cardiovascular es el material particulado fino, que es menor a 2,5 micrones y que puede llegar hasta la parte baja de la vía respiratoria. Y el ultrafino, que es menor a 0,1 micrones, ese puede llegar directamente a circulación. El material particulado grueso, que es el que está entre 10 micrones y 2,5, ese habitualmente puede generar enfermedad respiratoria, pero es más difícil que pase a la circulación o que llegue hasta el alvéolo. Entonces, bueno, es tenido en cuenta, pero con un poco menos de fuerza desde lo cardiovascular. Después está el ozono troposférico, que debemos diferenciarlo del ozono que está en la estratosfera y que puede ser beneficioso como un componente que filtra los rayos solares. El ozono troposférico, el que está entre nosotros, genera enfermedad respiratoria y enfermedad cardiovascular. El dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles como el xileno, hay un montón el benceno, hay un montón de elementos que generalmente vienen de la industria, que están entre nosotros y pueden actuar directamente
o a través de la formación de ozono troposférico en forma secundaria y afectar nuestra salud. Todos estos entran habitualmente por nuestras vías respiratorias y a nivel de los pulmones el primer efecto es el estrés oxidativo. Esto es un trigger, ¿no? Esto desencadena a través de mediadores que pueden ser mediadores químicos de inflamación y oxidación, vías neuroendocrinas y también por contaminantes que directamente, como dije, en el material particulado ultrafino llegan directamente a la circulación y pueden hasta llegar a las células. Y por todos estos efectos van a generar todo lo que ustedes ya conocen que promueve la enfermedad cardiovascular: desbalance autonómico, disfunción endotelial, activación del eje hipotálamo hipofisario adrenal, inflamación sistémica y estímulo de las vías protrombóticas. ¿Qué va a quedar de todo esto? Favorecer factores de riesgo, aceleración de aterosclerosis, eventos cardiovasculares como los síndromes coronarios agudos o el stroke, alteraciones del ritmo cardíaco. Se vio que quienes viven en zonas, todos estos estudios se han hecho en grupos caso control, ¿no? Los que están en zonas de alta polución con los que están en zonas de baja polución, y comparar la aparición de eventos. Se vio que había más eventos cardiovasculares, alteraciones del ritmo cardíaco, principalmente fibrilación auricular, y hasta mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca en los lugares donde hay mayores niveles de contaminación. Y vamos a ir directamente, para no ser muy largo y dar lugar a las preguntas, ¿qué intervenciones podemos hacer? Algunas son comunitarias y uno dice, bueno, por ahí estas cosas no se exceden. Pero bueno, como institución quizá tienen que estar un poquito atentos, hacer un poco de lobby, poner en agenda esta temática para que tratemos de mejorar algunas situaciones que afectan a toda la comunidad donde vivimos. Bueno, lo primero que se recomienda es cumplir con las normativas de las guías de la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de las leyes en todos los países están hechas con leyes, con normativas previas, ¿no? Se cambiaron los umbrales de niveles de contaminación que se consideran que pueden ser peligrosos para la salud. Por eso es importante el cumplimiento de las normas, monitorizar los niveles de contaminación y generar alarma ante valores peligrosos, esto se ve, por ejemplo, mucho en Chile, en Santiago, cuando hay niveles de contaminación muy, muy altos, hasta puede haber días que pidan a la gente que no vaya a trabajar o que compartan los autos para bajar los niveles de contaminación. Bueno, a partir de monitorizar los niveles de contaminación y generar alarmas para que la gente cambie algunas formas de manejarse y no contribuyan a que los niveles de contaminación se mantengan tan altos. Cambiar las plantas generadoras de energía contaminante por fuente de energía renovable de baja polución, promover vehículos de baja o nula emisión. Bueno, acá todavía no están tan desarrollados, en otros países es más frecuente ver los autos eléctricos, por ejemplo, pero sobre todo facilitar el transporte activo. ¿Sí? Deberíamos todos tratar de promocionar que haya más caminata, más bicicleta para ir de un lugar a otro y no estar utilizando siempre los vehículos que consumen combustibles fósiles. Planificación urbana, esto también nos excede, llegamos un poco tarde habitualmente. Evitar las áreas mixtas industriales residenciales, que la gente no viva en medio de las zonas fabriles, por ejemplo. Y vecindario de 15 minutos. Esta es una idea que salió de un arquitecto especialista en urbanismo, de apellido Moreno, colombiano, que dijo que caminando o en bicicleta no deberíamos tardar más de 15 minutos de ir a nuestro lugar de trabajo, al banco, a los lugares donde compramos nuestros víveres, ¿sí? Donde nos recreamos. O sea que habría que descentralizar las ciudades para que uno tenga todo más cerca y no tenga que hacer tanta movilización. Reemplazo de cocinas y calefacción con biomasa por otras formas de menos contaminantes de producir calor y cocción. Ventajas impositivas a las empresas que son, sobre todo fábricas, que sean más amigas del medio ambiente, y redireccionar la investigación, porque todavía hace falta conocer un montón de cosas para poder saber cuáles son las medidas más efectivas para mejorar la salud ante la presencia o reducir los niveles de contaminación ambiente a las cuales estamos expuestos. Y algunas intervenciones personales. El uso de barbijos. Uso de barbijos
Debería ser recomendado en los lugares donde hay mayor contaminación, pero el barbijo tiene que ser N95, porque el N95 frena el material particulado fino, el de 2,5 micrones. Los barbijos comunes no servirían del todo para eso. Uno lo podría usar para las partículas más gruesas. Y en hogares o lugares de trabajo donde haya contaminación dentro del hogar o dentro del lugar de trabajo, se puede usar los filtros de aire tipo EPA, que son los que se usa, por ejemplo, en los aviones comerciales, ¿sí? Que esos reducirían, tiene un nivel de filtración de 0,3 micrones, así que bueno, gran parte de los contaminantes podrían llegar a ser filtrados y evitar su contacto con nuestras vías respiratorias. Evitar trasladarse o hacer ejercicio durante las horas pico, alejarse de carreteras, centros industriales y quemas. Esto sabrá cada uno en su lugar cuáles son los problemas. Acá si miro para afuera, voy a ver en un montón de lugares de mi ciudad, vivo en un valle, entonces es la época de quemas, y es más, el gobierno municipal estimula las quemas para reducir los residuos que en verano se pueden quemar y generar los grandes incendios, pero no pudimos todavía convencerlos de evitar las quemas y buscar otras formas, como puede ser, por ejemplo, el, el chipiado o el compostaje del material biológico para evitar que hayan quemas que hace que nuestro pueblo se inunde de humo y genere seguramente, aún sin poder medirlo porque es un pueblo demasiado chico para hacer demasiadas mediciones, pero seguramente más enfermedad cardiovascular en esta época. Y después cerrar ventanas y evitar la filtración del aire contaminado o ventilar en lugares donde haya polución puertas adentro. ¿Cuál es la idea de esto? Si la contaminación está afuera, cierro las ventanas, como para ser gráfico, ¿no? Si la contaminación está dentro de mi hogar, abrir las ventanas y ventilar. A la gente que acá se calefacciona con leña no le puedo decir que no se calefaccione porque es un lugar muy frío, pero les tengo que decir que aseguren el tiraje y que eh, traten de tener ventilados los ambientes para que no haya tanta densidad de humo dentro del hogar. Y bueno, y además, si no puedo luchar contra esto y si esto va a ser una realidad en personas donde están más expuestos a niveles altos de contaminación, se han hecho algunos pequeños estudios con antioxidantes, inhibidores de la ECA, estatinas, para intentar, se ha visto que podrían llegar a reducir, así con un potencial, podrían llegar a reducir los efectos de la contaminación del aire sobre la salud cardiovascular con algunas de estas medicaciones. Como si fuera cualquier otro factor que yo, por ahí uno tiene una lipoproteína A y entonces le vas a dar una estatina para bajar un poquito los niveles de riesgo. Bueno, esto sería más o menos un poquito en ese sentido. Y el primer paso para la identificación de este riesgo, que ya vimos que es el cuarto productor de muertes en el mundo, preguntar a nuestros pacientes si están o no expuestos a la contaminación del aire. He tenido la alegría, entre comillas, quizá la satisfacción, estos últimos días de recibir algunos pacientes desde algunos pueblos, por ejemplo, de Ñorquinco, es un pueblo que estará acá a unos 90 kilómetros, pero es una zona rural, y me llegó un paciente diciendo paciente expuesto a calefacción por biomasa, cosa que antes nunca aparecía en una historia clínica, ¿no? En la epicrisis que me mandaron para que yo vea al paciente, dice paciente expuesto a biomasa y portador de enfermedad respiratoria, enfermedad cardiovascular, así que intentamos que la municipalidad lo ayude para lograr otras formas de calefacción que no necesite exponerlo al humo de la calefacción con leña, que es la más cómoda y fácil para estos lugares. Por último, compartir con ustedes en qué vengo trabajando. El año pasado me publicaron ese trabajo en la Revista Interamericana de Cardiología y dentro de lo que es el tema ambiental, ahora estoy trabajando en los efectos de la agricultura convencional sobre la salud cardiovascular. Y todo arrancó con este trabajo que dice alimentación en el antropoceno, que es cuando los cambios de nuestra atmósfera y de nuestra Tierra se empiezan a generar a partir de los efectos que producen la contaminación que producimos los hombres. Y pongo alimentación en el antropoceno porque los cardiólogos debemos saber de huertas, y ahí ven los chicos del Bolsón en sus escuelas que están haciendo una experiencia que tiempo atrás era muy común, pero ahora se ha perdido,
Entonces estamos logrando que generen en cada uno de sus lugares una huerta y que sean ellos los que lo trabajen y que después se puedan alimentar con estos productos que no van a tener agroquímicos, no tienen fertilizantes sintéticos y lo primero que hace y más importante es poner un alimento en la mesa que para los tiempos que corren también pasa a ser un problema. Las casas donde el acceso al alimento ya es dificultoso y más allá, sobre todo, los alimentos más saludables. Y esto presenté esta semana en un congreso de Abu Dhabi. No me quisieron pagar el pasaje, así que tuve que hacerlo a través de un webinar, pero estoy trabajando, como les dije, en este tema de la contaminación derivada de la agricultura industrial, promocionando la agroecología. Por eso le puse este título que es Del campo a las arterias. Tiene que ver con un poquito de este tema. No me quiero hacer demasiado extenso con esto, pero si quieren en algún momento, con todo gusto hacemos otras reuniones y les hablo un poquito sobre qué estoy investigando sobre este tema que creo que en el futuro va a ser tenido en cuenta también por las sociedades científicas. Finalmente, concepto de justicia ambiental, todos tenemos derecho, como dice nuestra Constitución Nacional, esto se cambió, se agregó en el año 94, dice, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. Todas las personas. Por lo tanto, hablamos de justicia ambiental donde las personas con menos capacidad económica, quizá con más vulnerable, son los que están en contacto con los mayores niveles de contaminación, afectando su salud y con menos capacidad de adaptación, ya que tienen cada día un poquito menos de acceso, lamentablemente, a la salud. Bueno, quería compartir esto con ustedes y obviamente las preguntas. Estoy acá César, dispuesto a intentar eh, responderlas lo que yo sepa. muchísimas gracias. La verdad que fantástico. Tenía muchas ganas de conocer un poco de esto porque realmente es el clásico hablar del medio ambiente, mencionarlo, y realmente no saber exactamente cuál es el peso. Sabemos que es mucho, pero no llevado a números ni tampoco a la enfermedad cardiovascular. Eh, Cosas que realmente impactantes para mí porque no las desconocía. 9 millones de muertes al año, digamos, como que ranquea, ¿no? Como una causa importantísima de muerte. Uno de cada cinco, dijiste que uno de cada cinco muertes cardiovasculares Cardiovascular. son atribuibles a la polución, es decir, la causa número uno de muerte, el 20% es por polución. Tema que no está en la agenda de nadie, ¿no? Todo, digamos, no sé si de nadie, pero hablamos con los pacientes de la presión, del colesterol, de la glucosa, de que no sea sedentario, del estrés, del mindfulness, pero no hablamos realmente de esto y es importantísimo saber que está arriba del LDL, que está arriba de la obesidad como factor de riesgo independiente. Realmente es muy, muy Jorge, fuerte, no podemos pasarlo inadvertido. obviamente que hablamos a nivel mundial. Sí. Obviamente que no es lo mismo Nueva Delhi, ¿sí? O Kazajistán, que yo no tengo la menor idea cómo es el medio ambiente, pero parece que es malísimo, que acá, ¿no? Ujú. Seguramente acá nuestra causa de muerte no debe estar en cuarto lugar la contaminación, pero Sí. hay cosas que se nos escapan. Hay cosas que se nos escapan, como por ejemplo el tema que dije, esto de lo intradomiciliario, de la gente que se calefacciona con leña. Ujú. En la ciudad probablemente no haya tanta gente que tenga esto. Quizá en algunas zonas de las llamadas villas de emergencia, en el conurbano de las grandes ciudades, se calefaccionen quemando lo que puedan tener a mano, pero lo que uno no tiene que dejar de hacer es preguntarlo. Yo mostré en uno uno dice, ¿cómo lo adapto esto a la situación de cada uno? Acá, por ejemplo, estoy peleando contra las quemas, ¿sí? Estoy peleando contra las quemas, que es el problema que tenemos acá. Tenemos
4 o 5 meses que está todo lleno de humo, en un lugar tan lindo, natural, hermoso, que vos decís, está, enloqueció el hombre este que está hablando en ese lugar sobre temas de contaminación ambiental. Y después lo intradomiciliario de la gente que se tiene que calefaccionar con leña o carbón. Después un tema que yo mostré y no, creo que no hice el comentario, un trabajo que publiqué, que es un trabajo no es científico, sino para el sitio de web de la Sociedad Interamericana, que dice si es sano correr al lado de la autopista. Entonces ahí ya se nos empieza a acercar un poquito, ¿no? Toda esa gente que uno ve cuando anda con el auto, ves un lugar que está o lleno de fábricas o con ¿cómo se llama? Con un tráfico terrible, está la gente corriendo ahí al lado aspirando todo eso que sale de los, de los gases que vienen de los caños de escape, y uno dice, ¿cuánto tiene de sano o no? En eso hay un trabajo muy interesante, si alguien lo va a querer pegar una mirada, de las sociedades dedicadas al deporte en Canadá, en que dan una serie de recomendaciones, que principalmente creo que lo más importante es alejarse del lugar de contaminación para hacer actividad física. Se sabe que aumenta el volumen minuto, aumenta el volumen minuto respiratorio también. Entonces, imagínate que ahí está entrando todo lo que sale de los caños de escape. Obviamente no es algo que nos asegure una gran salud salir a andar. Entonces, por ahí una de las cosas que tenemos que preguntar, ¿y dónde va a correr usted? Sí, yo salgo a Claro. correr acá la ruta. Bueno, ¿por qué no puede buscar un lugar que sea más verde, que no esté al lado de la ruta? Porque obviamente la densidad de contaminación a medida que te vas alejando de la fuente va siendo más reducido. Entonces Tal puede traer cual, más beneficios eso que hacerlo en un lugar de alta contaminación. tal cual. Fer, ¿vos querías hacer una preguntita? Sí, un comentario también. Bueno, primero agradecerle obviamente a César de compartir su visión y tomarse este tiempo para nosotros. Eh, Me quedé pensando también que, como vos dijiste y él hizo ahí una introducción, agregamos otras cosas a lo clásico de la prevención, le pusimos el foco en las emociones y hace un tiempo leí dos cosas que César comentó. Una es el ruido ambiental y la salud cardiovascular, por ejemplo, como estresor generador de hipertensión, y la otra las calcificaciones parietales vasculares por la combustión de las nanopartículas. Entonces, mientras que él hablaba, César pensaba en la importancia de eh, la salud, digamos, pública en la determinación de este horizonte que hay que cambiar. Y yo me preguntaba desde lo individual, en el consultorio, qué tendríamos que agregar como para no dejar este aspecto fuera de la consideración, digamos, ¿no? No dejarlo pasar. Porque es más que claro que tenemos pacientes que hacen eventos y lo que conocemos de la enfermedad cardiovascular termina siendo insuficiente desde el punto de vista preventivo. ¿Tendrá que ver con esto? Ruido, combustión, como factores no identificados por los médicos que expliquen lo que no podemos explicar. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Sí, mira, primero un comentario del tema de los ruidos y luces. El mayor son disruptores neuroendocrinos, ¿sí? O sea, por eso produce hipertensión, obesidad, ¿sí? El síndrome metabólico. Favorece todo eso. Y lo que se vio es que lo más importante, y ahí empezamos a estar más en contacto con los que hacen la parte de psicosociales, es que cuando se va alterando por alguna de estas formas el sueño, es que sean disruptores del sueño, es el punto hasta ahora que se vio, por ejemplo, los que viven en zonas donde hay un aeropuerto cerca y se escucha la llegada de los aviones. El mayor problema es con los que tienen aviones durante la noche. Si no tuvieran aviones durante la noche, el efecto sería mucho más suave. Pero cuando está alterado el sueño, sea por una apnea obstructiva o por un avión que te baja a 500 metros de tu casa, por cualquiera de estas razones va a aumentar el riesgo cardiovascular. Otro punto que vos agregaste, y creo que apuntabas ahí, hay un trabajo italiano muy conocido, hasta ahora es lo más importante que se hizo con eso, de 300 y pico de pacientes que iban a endarterectomía carotidia asintomática, ¿sí? De esos le hicieron un estudio microscópico para ver quiénes tenían microplásticos o nanoplásticos. Dio
que alrededor del 60% tenía PVC o polietileno en sus arterias. Estos pacientes, los que sobrevivieron al momento quirúrgico libres de complicaciones, los siguieron por 3,4 años. Y hubo la evolución de los que habían tenido microplásticos, fue mucho peor, con un montón más de eventos que los que no tenían microplásticos en sus arterias, a pesar de que todos venían de una endarterectomía carotidia. O sea, todos tenían una obstrucción severa. Y los siguieron en el tiempo, eran asintomáticos, nunca habían tenido un evento, pero los siguieron y bien. Entonces, bueno, ahí empezamos. ¿Cómo llegan los plásticos ahí? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? No está muy claro, no está muy claro. Los plásticos pueden entrar por la ingesta o pueden entrar por inhalación, porque son micropartículas, no son grandes partículas. Puede llegar por cualquiera de estas vías. Y ahí empezamos a luchar con los plásticos, que estamos tapados de plásticos. Y a mí se me ocurrió, a ver, ¿qué les puedo decir a alguien para que no consuma cosas que vienen en plástico? Se vio que una de las peores cosas es cuando el plástico se calienta. Ahí es cuando más se desprenden partículas de plástico y se incorporan en la comida. Entonces, por ejemplo, no calentar en recipientes de plástico la comida, que uno pone en el microondas y por ahí lo pones en un tupper. Me banca a mí la empresa para que haga un poco de propaganda. Pero ponemos un tupper en el microondas, calentamos en el plástico, ¿sí? O ponemos una botella al sol. Cualquiera de estas cosas que le produce aumento de temperatura, se vio que se desprenden más partículas de plástico. Podría, todo así muy potencial, estudiarse, una buena forma de reducir. Y lo otro es tratar de usar menos plástico, que eso por donde lo veas va a traer beneficio. Bien. Buenísimo. Che, César, y ponele así, si se te ocurre rápido, un gesto institucional que podríamos tener como para transmitir y llevar conciencia de esto. ¿Qué te parece que podría ser? Una comunicación, ¿qué Mira, podríamos hacer como centro? por eso, para salir a hablarle a los gobiernos, no está muy fácil. ¿Qué le puedes decir a la gente? Sí, Ningún tipo de humo dentro de su casa es bueno. bien, Las casas libres de humo no es solo cigarrillo, es cigarrillo. El vapeo también se está estudiando cuánto efecto tiene a través ese es un tema que estoy investigando ahora. El bueno, vapeo, cuánto efecto tiene como vapeo secundario, digamos. ajá, Después, las velas, los saumerios y los que tienen que, ¿cómo se llama?, calefaccionar con leña y no les queda otra, y no les podés brindar otra forma, porque a mí me tocó, en una época no tenía gas y calefaccionábamos con garrafa, no se puede calefaccionar. bien, Entonces, en estos lugares, si usted se calefacciona con leña, asegure el tiraje y ventile. Entonces, lo que tenemos que bien, lograr, el mensaje es, dentro de la casa no hay humo. bien. Bueno, Bien, vamos a armar algo para bien, colaborar desde ese lado y sí. dejar por lo menos la inquietud del tema. Está buenísimo. Bueno, gracias, amigo. Un abrazo grande. Eh, Bueno, gracias a ustedes. bueno, César, la verdad que agradecidísimos por esto. Uno de esos temas que, como te decía al principio, o al menos en lo personal, es muy poco lo que sabía y nos has enseñado mucho. La verdad que me encanta aprender. Estoy seguro que al resto también, y hoy nos has enseñado mucho y hemos aprendido mucho. Así que mil gracias por tu tiempo y por lo que nos contaste. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y como dice lo que yo les mostré ahí, para si quieren, para un nuevo encuentro en el futuro, que para yo estoy encantado, ¿por qué los cardiólogos debemos saber de huertas? Puede ser Perfecto. un tema. Te Que eso tomamos sí es muy comunitario eso. Es Sí, muy sí. comunitario. Yo invito a Ahí, todos, a que googleen a César, y van a encontrar videos fantásticos y que merecedores de toda la admiración porque dedicas tiempo, días, kilómetros para llegar a lugares, a comunidades donde hay gente que realmente todo lo que le explicás le viene fantástico, a todos nos viene fantástico, pero esos lugares en los cuales todo llega menos
vos llegás. Así que es muy admirable, toda mi admiración hacia tu tarea. Bueno, muchas gracias. Y mañana a las 9 de la mañana por FM Patagonia Andina, el doctor Jorge Casas nos va a explicar qué es la hipertrofia ventricular izquierda. Así que, bueno, quienes quieran A la contactar pucha. mañana Patagonia Sí. Andina 93.3, de acá del Bolsón se puede hacer por internet, pueden escuchar el programa y la entrevista a este prestigiosísimo cardiólogo de la ciudad de Bahía Blanca. Estoy seguro que vamos a romper toda internet, se va a caer internet por la gente. Pero una cosa de tu currículum que es fundamental, vos hace muchos años empezaste con tu tarea comunitaria a través de lo radial, has tenido invitados del ambiente médico de todo el mundo, los más prestigiosos, los que se ven en los congresos extranjeros, vos lo tuviste en tu programa y eso te ha llevado a ser el ganador del Martín Fierro. Así que bueno, Escúchame, es yo sé poco eso en yo sé relación a que lo que haces, pero bueno. se terminó el tiempo, pero tengo una entrevista de media hora a Vallés de Luna que contaba, por ejemplo, que cuando él trabajaba con el físico, creo que es noruego, no me acuerdo si sueco, no sé, Norman Holter, y empezaron a poner unos aparatitos que colgaban de la gente para ver. Bueno, tengo una entrevista de 35 minutos con Vallés de Luna hecha acá, que él me tuvo, en ese momento no había mucho WhatsApp y él me llamó a la radio, todo obra del amigo Baranchuk, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con lo que vos decías, eso para mí fue el sumum de hacer un programa de radio, entrevistarlo a Vallés de Luna con 80 y pico de años y que te cuente cómo se generó todo eso. La verdad que No, una hermosa experiencia. fantástico. Después me fijo si Qué la capo. encuentro, a ver si la puedo compartir. Fantástico, Vale. fantástico. Bueno, Toda nuestra genial. admiración. César, muchas gracias. Una vez más, ya nos estaremos encontrando en alguna actividad y te tomamos la palabra con otro encuentro en un plazo corto seguramente. Mil gracias. Dale, cuando quieran. Gran Chao, abrazo a todos. César. Un abrazo grande a Sigo todos. respirando aire saludable acá, ¿eh? Chao. Vamos. Gracias, muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Gracias a ustedes.